días, compañeros y compañeras. Hoy les voy a hablar de un tema bastante popular, pero muy poco investigado. Bueno, muy poco bien investigado más bien, que es la dinastía de los Románov. ¿Alguien de aquí me puede decir, conocen a los Románov? Bueno, los Románov fueron una familia muy importante en Rusia. En Rusia hay algo, hay algo que se llama el zar, que es un gobernante. Y ahí los Románov fueron la última dinastía de Rusia. Desde 1913 y durante 3 siglos, 18 Románov tomaron el trono ruso. El ascenso de los Románov. El inicio de la dinastía fue en 1913, con Mikhail Románov, que se convirtió en el primer zar Románov de Rusia. Mikhail I, su nieto Pedro I, también conocido como Pedro el Grande, transformó a Rusia en uno de los imperios más grandes de Europa, o también de Asia, porque Rusia también cuenta de Asia, y a través de guerras contra el Imperio Otomano, el Imperio de Suecia. La Edad de Oro. Durante el reinado de Catalina II, también conocida como Catalina la Grande, el imperio ruso se hizo más grande y más fuerte desde 1772 a 1796. Este periodo se denomina la Edad de Oro del Imperio Ruso. Catalina adoptó la filosofía y la cultura de Europa occidental. El fin de la dinastía. El fin de esta dinastía fue con Nicolás II. Voy a darles aquí un dato curioso. Cuando coronaron a Nicolás II, fue tan grande la coronación y tan festejada que toda la gente se empezaba a amontonar, se empezaban a lanzar a un punto en el que no se le importaba si se aplastaban entre ellos. Por eso hubieron miles de personas que terminaron muertas justo en el día de su coronación. Y ese fue el inicio de pésimos años de gobierno de Nicolás II. Y él tomó el trono en 1896, él siendo el último zar de todos. La guerra de Rusia y Japón en la Revolución de 1905. La guerra de Rusia y Japón fue en 1904, que terminó en la derrota de Rusia y obtuvo daños bastante graves por parte de Japón. Y en la Revolución de 1905, tras el acuerdo de paz en 1905, hubo un levantamiento de Rusia conocido como la Revolución de 1905, que provocó decenas de miles de bajas. Esto debido, pues, Rusia tenía muchísimos problemas con el zar, porque el zar era bastante injusto, tenía un gobierno muy injusto. Había gente que se moría de hambre, que no tenía dinero, que no tenía buenos trabajos. Así que ellos se alzaron en la revolución contra el zar. Y las consecuencias fueron de que, de la derrota ante Japón, la revolución de 1905, debilitaron gravemente la posición de Nicolás II. Fueron precursores de la posterior revolución de 1917, que pondrían fin a la dinastía Románov. Los Románov, en sí, ellos eran bastante orgullosos. Fue como un final como María Antonieta. Pues ellos tenían una vida perfecta. A ojos de todos ellos tenían una vida perfecta y solucionada, mientras que el pueblo se le parecía sufriendo de hambre y de poco dinero. Así que el gobierno se levantó en contra de los Románov y fueron directamente a su palacio. Les mintieron diciendo que iban a hacer una foto familiar. Los Románov no sospechaban nada y entre toda la familia se reunieron para dichosa fotografía familiar y resultó que los fusilaron ahí vivos. Rasputín y la familia Románov. Rasputín era un religioso pero corrupto. Era el consejero de la esposa del zar. Y él era curiosito, él era medio raro y loquillo.
él se aprovechaba de los consejos y de la confianza que le tenía la esposa y el zar, que él mismo hacía que su esposa le fuera infiel al zar con él. Y de paso también iba y se metía con las hijas del zar. Y no solo con el zar, sino también con muchos diplomáticos. Esto hizo que tuviera mala fama y que lo mandaran a matar. Pero aquí lo gracioso, Rasputín era alguien muy difícil de matar, porque lo envenenaron, le dispararon, la ahogaron, no moría. Pero ya fue con el disparo con el que lo mataron. La caída de los Romanov. La prisión de Nicolás II. Ante los disturbios masivos, el zar abdicó el trono de 2 de marzo de 1917 y fue arrestado. Bueno, no solo él, toda su familia fue arrestada por los cargos que él había hecho. Y los Romanov fueron ejecutados. Hay una historia famosa, pero bueno, más que historia es un mito, pues los Romanov tenían una hija en especial. Bueno, tenían 3 hijas en realidad, 4 creo, que eran Dana, Olga, Tatiana y la más famosa, Anastasia. La historia, que más bien es mito, se dice que Anastasia fue la única hija que sobrevivió a la ejecución de los Romanov. Y según la historia es que Anastasia había perdido la memoria, que se le había pasado viviendo ayudando de limpieza en un hotel, y que poco a poco hubo un hombre que según estaba buscando a la princesa Anastasia, pero ese hombre era un estafador, porque ya había buscado tantas mujeres que actuaran como Anastasia. Pues la abuela, la mamá del zar, que estaba en París, decía: yo sé que Anastasia está viva, manden a buscar y me la traen. Y había mucha gente que con tal de conseguir la recompensa, porque había una gran cantidad de dinero como recompensa, fueron a buscar mujeres que según iban a ser Anastasia, pero todas eran falsas y nadie les convencía, hasta que llegó la verdadera Anastasia y quería ir a París con su abuela. Pero el gobierno no lo quería permitir porque se habían enterado de que Anastasia seguía viva y buscaban asesinarla de todas formas. La búsqueda de los restos. El descubrimiento de la fosa común. En 1991, los restos de Nicolás II, Alejandra y 3 de sus hijas descubiertas en una fosa común en los Montes Urales. Y la tumba perdida. En 2007 se descubrió una segunda tumba. Las pruebas de ADN mostraron que pertenecía a Alexei, que era hijo de Nicolás II y hermano de Anastasia, y una de sus hermanas, probablemente Anastasia o María. No se sabe. La Revolución Rusa y el fin de los Romanov. El descontento popular, la debilidad de Nicolás II fue su impopularidad. Por ejemplo, cuando el primer día que fue coronado, ahí empezó pésimo con todas las muertes que hubo. La impopularidad de la familia Romanov y los desastres de la Primera Guerra Mundial generaron un profundo descontento entre el pueblo ruso. Y la revolución de 1917, que fue este descontento desembocó en la revolución rusa de 1917, que derrocó a la monarquía y puso fin a la dinastía Romanov. Pues obviamente la revolución fue por parte del pueblo ruso, que estaba muy descontento con el tipo de gobierno que tenía y la ejecución de la familia. La familia imperial fue condenada a muerte y ejecutada por bolcheviques, marchando el trágico final y la ilustre dinastía que gobernó Rusia durante siglos. Y justo Nicolás II fue el último zar que existió, y hoy en día está solamente los presidentes. El legado duradero, el poder y la grandeza. La dinastía Romanov transformó a Rusia en uno de los imperios más grandes de Europa. Pues obviamente, además de que es el país más grande del mundo.
El mecenazgo cultural. Bajo Catalina la Grande, Rusia floreció culturalmente, convirtiéndose en un centro de las artes y la filosofía europea. Justo en los tiempos de Catalina la Grande, el arte era maravilloso, por eso hay muchísimos artistas, tanto músicos como artistas de pintura, que son rusos. El trágico final. La ejecución de la familia imperial marcó el fin de una era y el comienzo de una nueva Rusia revolucionaria, que ahí daría comienzo a los presidentes. El legado médico. La historia de la hemofilia en la familia Romanov ha sido un importante caso de estudio en la investigación médica. La herencia de la hemofilia. La enfermedad real. La hemofilia era una enfermedad hereditaria que se conocía como la enfermedad real entre los parientes de la reina Victoria. Y esto amenazaba a la dinastía. La hemofilia de Alexei permitió la influencia de Rasputín en la familia. Se me había olvidado mencionar eso. Rasputín, antes de ser el consejero de la esposa del zar, él fue convocado como médico, porque ellos creían como en ese tiempo de que, bueno, no médico, sino como un religioso que hacía milagros, porque se decían, oh, este cree en Dios, y eso, tiene una fe tan potente que cura. Y por eso, cuando su hijo Alexei tenía la hemofilia, llamaron a Rasputín para que curara a Alexei. Y curiosamente sí se curó. Y por este tipo de cosas es que la medicina está también muy interesada en esta familia, porque por la hemofilia, que era una enfermedad hereditaria justo de los romanos. Gracias por su atención.